tan cerca y tan presente tu amor que cautivó mi corazón, brilló iluminando mi interior. Jesús, tú brillas mucho más que el sol y así me alumbra tu presencia. Eres resplandor del cielo, lo que yo más sueño. Eres el motivo de mi inspiración. Eres mi mayor deseo, lo que llevo dentro. Eres el motivo de mi inspiración. Eres el motivo de mi inspiración. Tú estás presente en cada palpitar de mí. ¿Qué más te puedo yo pedir? Si así yo te puedo sentir aquí, tan cerca y tan presente. Tu amor que cautivó mi corazón, brilló iluminando mi interior. Jesús, tú brillas mucho más que el sol y así me alumbra tu presencia. Eres resplandor del cielo, lo que yo más sueño. Eres el motivo de mi inspiración. Eres mi mayor deseo, lo que llevo dentro. Eres el motivo de mi inspiración. Si voy contigo en el camino, sé que tu paz me guiarás. Si vas conmigo, puedo descansar. Tú nunca me dejarás. Eres resplandor del cielo, lo que yo más sueño. Eres el motivo de mi inspiración. Eres mi mayor deseo, lo que llevo dentro. Eres el motivo de mi inspiración. Eres el motivo de mi inspiración. Hola, hola, muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los que ya están conectados a nuestro tiempo profético y comunión en este precioso día. Quiero que hoy podamos estar muy atentos porque hoy tenemos algo especial. Hoy tenemos algo especial para todos ustedes y esperamos que podamos estar muy conectados a lo que se va a compartir esta noche. Vamos a seguir la línea de la enseñanza de quitando la cubierta. Y para eso, pues quiero recordarles que ya les he dicho que es una serie de enseñanzas que vamos a estar durante un tiempo hablando de esto, quitando las cubiertas. Y esto está relacionado a lo que dice Romanos. Vamos a ir allí en Romanos capítulo Romanos 8, versículo 18 y versículo 19. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay otra versión que dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la revelación de los hijos de Dios. Entonces, la creación está aguardando que sea manifestado en nosotros la revelación. Y precisamente hoy vamos a trabajar un poco el tema de lo que es revelación. O sea, quitar cubierta es, las cubiertas son los velos, lo que no nos permite avanzar más allá. Entonces, en ese sentido, lo que nos hace avanzar es cuando nosotros podemos tener revelación en Dios. Y pues hoy yo estoy muy contento porque podemos compartir con ustedes unas enseñanzas con respecto al tema de que tiene mucha luz, que tiene mucha revelación y es de un ministerio que nosotros pues respetamos, honramos, seguimos y nos nutrimos, nos alimentamos de este ministerio que considero tiene una unción magisterial, una unción para enseñar, que es el ministerio del pastor Fernando Orihuela y el ministerio Queritma. Y pues hoy vamos a compartir, a partir de hoy vamos a compartir una serie de enseñanzas acerca de el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? Porque esto va relacionado con este pasaje de Romanos 8:19, porque la creación misma está aguardando, esperando la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. Entonces el Evangelio eterno tiene que ver con eso. Y es tan hermoso Dios que Dios nos permite. Había escuchado acerca del Evangelio eterno, pero a la verdad no teníamos la revelación, la luz, pero a través de lo que vamos a escuchar, de esta enseñanza, vamos a poder entender o tener luz acerca del Evangelio eterno. Yo quiero que usted preste pues mucha atención, que usted disponga su corazón para recibir luz. Si usted puede tener allí, eh, su cuaderno eh, para que pueda tomar notas, sería genial, sería maravilloso. ¿Para qué? Para que podamos recibir toda esta enseñanza de luz, de revelación. Para mí esta palabra revelación no es algo diferente a lo que dice la palabra de que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso, y eso también es para nosotros, para que todos podamos tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en su evangelio, en todo lo que Dios quiere traer para nosotros. Bueno, no siendo más, vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón para recibir todo lo que Dios quiere que hoy podamos nosotros recibir con respecto al tema de el Evangelio eterno. ¿Amén? Pero antes de entrar en el tema, quiero poderles saludar y vamos a tomar un tiempo a orar para que Dios sea dándonos eso. Es una oración que debería estar constante en nosotros, que es darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 16-17, habla de que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, vamos a mirar aquí. Ahora sí, voy a tomarme el tiempo para ver los que están conectados, poderles saludar, los que están saludando. Y bueno, para todos sean muy bienvenidos a este tiempo. Y vamos entonces a orar para que esto de Efesios 1, capítulo 16, 17, 18, 19,
sea una realidad en nosotros. Es la oración de Pablo, era como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y quiero orar eso, que usted pueda, que podamos recibir cada día más el espíritu de sabiduría y de revelación en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por cada una de las personas que está conectada, de tus hijos, y a donde quiera que llegue esta señal y esta transmisión, Señor, puedan ser impartidos de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Que ellos puedan tener más luz. Oro sea la luz y nuestros ojos se abran y los ojos de mis hermanos se puedan abrir a esta enseñanza, a esta luz, Señor, que tú nos traes, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, no siendo más, vamos a escuchar la enseñanza, y también a los de Facebook, pues recordando que esta serie de enseñanzas son del Ministerio Querigma Internacional. Ellos son los dueños de los derechos, y pues a Facebook, gracias por permitirnos transmitir y que no nos vayan a cortar la transmisión de pronto por derechos de autor. Pero, no siendo más, vamos a la enseñanza. Conéctese con la adoración, también conéctese allí con el tema de la adoración, tiempos de adoración profundos, hay espacios de adoración, de enseñanza. Vamos a recibir entonces la enseñanza en el día de hoy. Luz que abre el camino, oye, más soy quien y luz que abre el camino, camino de las estrellas. Sí. Ensancha el camino, se abre el camino. Pisada está en él, sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz, llamando a los consiervos, sea la luz, llamando a los ángeles, estrellas, sea la luz. Luz que habla, luz que trae el testimonio fiel, testimonio fiel, las memorias de lo eterno, las memorias de lo dicho. Resuena la voz en el cosmos, en lo creado. Y esa luz atrae a los testigos, ese testimonio de Cristo
que habla desde la eternidad y llama a los hijos. Su luz atrae a todo aquel que mira la imagen, contempla la gloria del unigénito. Todo lo creado rinde gloria y declara: Santo, 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 tres veces Santo, Santo, Santo. La creación declara: Santo, Santo, a la imagen del Creador. Santo, El Santo. Santo, Santo, tres veces Santo, 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 Santo es el Señor. Veces santo, 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 solo Él es santo, 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 altísimo Señor. Oh Señor, tú eres fiel. Tu trono cubre la tierra. Cielos y tierra unidos en este lugar, en esta hora. Declaramos tu santidad. Tú eres santo. Tú eres santo. Y nos unimos con la nube maravillosa de tus testigos. Santo, santo. Rodeados de la luz de este lugar. Santo, santo. Con todos tus ángeles y tus cortes. Santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Solo tú, Altísimo Señor. Santo, santo, santo.
Tres veces santo, 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 altísimo Señor. Oh Dios. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Puedes decir tú mismo: Santo, 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 tres veces santo, 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 altísimo Señor. Santo, 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 tres veces santo, 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 altísimo Santo, 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 tres veces santo, 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 solo eres santo, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Tome su lugar, por favor. El Señor es santo. Su gloria cubre toda la tierra. Hay un faro de luz radiante en este lugar que ha estado brillando estos años. Y creo yo que al llegar todos
tanto los que vinimos en avión o los que vinieron por otros medios, pudieron percibir una atmósfera de luz. Me estuvieron escribiendo hermanos que aterrizaban y me decían: hay luz, hay luz. Vamos a tomar unos minutos para poder ubicarnos en qué momento de la historia de Dios estamos. Antes de entrar en materia, vamos a hacer pero muy importante, repaso. ¿Dónde estamos? Llevamos caminando años y no queremos estar caminando en el mismo lugar. Queremos estar seguros que estamos avanzando. Pero ¿cómo podemos saber eso? ¿Cómo sabemos si no solamente estamos moviéndonos en nuestro lugar? Movimiento no es avance. Movimiento es actividad, pero no necesariamente avance. Si tú crees que estar ocupado en las cosas del Señor es estar avanzando, puede que estés confundido. El avance se nota porque tiene señales. Cuando tú vas en una carretera, vas viendo cómo los letreros te dan la bienvenida a las diferentes poblaciones, ciudades. No estás parado en el carro simplemente acelerando en neutro, gastando combustible. Tú sabes que porque hay señales. Pero ¿cómo sabemos que estamos avanzando en las cosas del Señor? Esa pregunta yo me la he hecho muchísimas veces. Y le he pedido al Señor que me ayude a ser sensible cuando simplemente esté moviéndome, pero no esté avanzando. En el año 2015, nosotros estábamos saliendo de una escuela en Guayaquil. Y cuando estábamos a punto de abordar, nos llegó una noticia. El avión donde viajaba Miles Monroe cayó y murió él y toda su familia. Solo quedó una niña. Y estoy hablando de uno de los más destacados apóstoles del siglo XX, Miles Monroe, el apóstol de las Bahamas. Nos quedamos en shock con mi esposa. Estuvimos a punto de abordar. Nuestro vuelo estaba retrasado en Guayaquil, no había cuándo nos llamaran a abordar. Yo recuerdo que me llamó Anita, me llamó otra persona, me avisaron de lo que estaba pasando. Y aunque no conocí personalmente al apóstol Miles Monroe, sé la estatura de hombre que él era y la importancia de su ministerio en las naciones. Pero ¿por qué morir de esa forma? ¿Qué estaba pasando? Fue dramática la forma en que murió. Fue terrible. Su avioneta quedó destruida en un basurero. Yo no entendía qué pasaba ahí. ¿Qué era lo que había sucedido? Yo recuerdo que el Señor me dijo 15. Estamos en el 2015. Y el Señor me dijo 15 metros o 15 codos era la altura del velo en el templo. 15 marca la estatura. Todo ministerio que en los próximos años no pueda desarrollarse sobre los 15 codos, terminará. Yo recuerdo que me quedé muy impactado. Nos subimos al avión, de hecho la gente salía, entraba, nadie sabía si íbamos a despegar, nos decían que había un problema. Y con Marisol, pues un poco impactados con la noticia, dijimos: Señor, pues si es tu voluntad que no parte este avión, que no parta. Nos bajamos y quedamos y ya. Pero si esto tiene que ver con algo que nos quieres mostrar, pues, y al momento dijeron: cierren la puerta, vamos a despegar. El avión ya había carreteado durante un rato y volvió a la manga. Y ahí volvió otra vez a carretear y esta vez sí despegó. Pero nos fuimos muy compungidos.
Entonces le pregunté al Señor qué significaba esos 15 codos. Y Él me habló de varias cosas. La primera, de que un ministerio en el cielo era importante cuando se enfocaba en las siguientes generaciones. Vez tras vez me recordaba: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Abarca mínimamente 120 años. Cuando Dios se presenta a Moisés, no le dice yo soy Jehová, yo soy Adonai, le dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué hubiera pasado? Les hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué hubiera pasado si Isaac, por ejemplo, hubiera negado su llamado y hubiera fallado? ¿Hubiera podido decir Dios, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No. Él hubiera tenido que hacer otra vez un reset. Otra vez el inicio ya no podía ser Abraham. Tendría que ser en este caso Jacob. ¿Me explico? Porque tiene que darse una dinámica de 3 generaciones. Eso es lo que activa el diseño expansivo del reino de Dios. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer planes a 120 años. Los ministerios cristianos no hacen planes a 120 años. A duras penas hacemos planes para 2 o 3 años. Hace poco hablaba con el subobispo de la Iglesia Católica de Chicago. Estamos conversando en la sacristía de la catedral más importante de Chicago, y en un momento, mientras conversábamos, yo le dije: ¿cuántas parroquias e iglesias hay en Chicago? Y él me dijo: no las suficientes. Y le dije: ¿cuánto más piensan expandirse? Y él me miró y me dijo: la Iglesia Católica planifica todo para 200 años por delante. Entonces, claro, no es de extrañar, por ejemplo, cuando estudian algo acerca de arquitectura y te dicen: este edificio, esta catedral, se empezó a construir en 1400 y tantos y tardó 180 años en concluirse. Es decir, la persona que empezó no es la persona que terminó viéndola construida. O sea, hay un entendimiento de que lo que algunos están empezando a construir no lo van a ver terminado, lo va a ver otra generación o la subsiguiente. Pero a pesar de eso, están listos para edificar. Entonces no giran en torno al concepto de qué voy a hacer con el ministerio hoy, sino qué va a pasar con el ministerio de aquí a 100 años. ¿Cuál va a ser el ministerio de aquí a 100 años? ¿Alguno de nuestros ministerios que está aquí presentes podrá ser recordado de aquí a 100 años? Entonces, hay muchos elementos que el Señor empieza a inquietarme el año 2015. Entonces yo le pregunto: Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros que tenga que ver con otras generaciones? Y ahí saltaron 2 elementos que creo que de alguna manera fueron como un salvavidas. El primero, el proyecto Benjamín. Habíamos empezado unos 3 años antes un proyecto con jóvenes en Colombia con esta revelación en una intercesión, y es que todo nace de intercesiones. Estamos en el Espíritu con un grupo de hermanos en Colombia, y el Señor nos dijo: les voy a enseñar cuál es el diseño sobre el que se establece el sistema del narcotráfico. Y nos dijo: el primer requisito para que este sistema se ancle en una sociedad es que esta sociedad sea una sociedad de huérfanos. Fue la primera cosa. La segunda que nos dijo es esto: lo que protege una familia que tiene hijos de que los hijos no caigan en el consumo de drogas es que honren a sus padres. La honra guarda a un hijo de caer en una adicción. O sea, nos empezó a dar unas pautas que nos reventaron la cabeza. Entonces, ahí empezando a ver la historia de Colombia, nos dimos cuenta que todo el ciclo de violencia que había empezado hace muchos años y en la historia reciente, en 1948, con el asesinato de Juan Eliezer Gaitán, había dado la sensación a Colombia de que eran huérfanos. Entonces todos los cárteles se levantan creando una especie de familia virtual donde cada miembro se siente parte de una familia
en torno a una actividad que en este caso es ilícita. ¿Se entiende, verdad? Y definitivamente un niño, un joven, una jovencita que honra a sus padres nunca va a caer en la adicción. En la honra lo guarda. Bueno, y así nos dio varias pautas. Entonces, en el 2015 ya llevábamos como 3 años de haber empezado Benjamín y dije, pues ahí zafamos, ¿verdad? Y luego estaba lo que es Joseph House. Habíamos empezado justamente el 2015 Joseph House, y es un trabajo que tiene que ver con niños, y dije, sí, estamos trabajando con niños. Pero yo sentí ese tipo de examen, como cuando vas a dar tu examen de conducción por primera vez y tienes a tu lado al instructor que te está corrigiendo, y sabes que si tú haces mal el giro, ¿verdad?, en K, o si te estacionas en más de 3 movimientos, te va a poner mal y tienes que hacer el curso de nuevo. O sea, sentí esa mirada del Señor profunda, como que en ese momento estábamos viajando con mi esposa cada 2 semanas a una conferencia. O sea, ocupados estábamos. Pero me traspasó sus miradas cuando nos dijo qué era lo que él estaba evaluando. Y nos dijo, van a secarse los ministerios que no se enfocan en estas 2 cosas. Entonces fue muy fuerte. Yo recuerdo que a finales de ese año, cuando tuvimos la cumbre, yo les compartí a todos esto, a los pastores con quienes nos reuníamos. Si quieren sentarse, pueden hacerlo, chicos. Es tu micrófono el que está sonando. Entonces, yo les compartí respecto a esto, y vi como que el Señor sacó un checklist a partir del 2015. Como que trabajo sobre la siguiente generación. Check it. Esto, check it. Sentí los ojos del Señor sobre mis hombros, como revisando muy cuidadosamente todo. Cuando llegó el 2016, decidimos quedarnos muy quietos y esperar que Él nos decía que hiciéramos. Hubo un lapso muy particular, pero cerca de medio año estábamos en Pereira, Colombia otra vez, y de repente el Señor nos entregó todo lo que era el tema del raquía. Por primera vez habíamos empezado a entender qué parte específicamente de los cielos gobierna sobre la tierra. Yo sé, todos siempre habíamos creído, y no es equivocado decir, todos habíamos creído de que Dios gobierna desde su trono, ¿cierto? Ok. Pero de repente el Señor empezó a abrirnos los cielos y nos empezó a enseñar cómo la esfera de gobierno de Dios opera sobre cierta región y cómo hay otra parte del cielo que opera sobre la tierra. Entonces, a partir del 2016, una de las enseñanzas más reiterativas fue el raquía, cómo opera ese cielo intermedio. Para el 2017, el Señor nos pidió que volviéramos a ver a las naciones, pero ya no desde el punto de vista simplemente de que hay que evangelizarlas, hay que ganarlas, sino cuál es el diseño profético de Dios sobre cada nación. Entonces, el 2017, si se acordarán, a fines de año convocamos a las naciones para ir hasta La Paz a una escuela que decía el rol profético de las naciones. Y ahí pudimos compartir con la palabra cómo las naciones estaban presentes en el huerto de Dios. Vimos cómo en la Biblia claramente todas las que un día iban a ser Babilonia, Egipto, Grecia, en fin, eran parte de un huerto, eran árboles en el huerto de Dios. Y pudimos entender ahí cómo ya en un diseño, pensando antes de que las naciones aparecen en Génesis 10, Génesis 11, ahí cayó un mito y pudimos entender que las naciones estaban muy antes, muy atrás. Es decir, Dios quiere ser conocido por su creación. Ahora, parte de su creación, no del hombre, son las naciones. Pero
¿Cómo Dios puede hacerse conocido en una nación? Fácilmente lo entendemos con Israel. Pero ¿cómo entiendes que diga Egipto es mi hijo? Entonces ahí de repente el Señor nos empezó a hablar con la palabra de cuáles eran los dones de las naciones y cómo esos dones, al igual que una persona cuando nace tiene dones preexistenciales, las naciones también. Y que lo que nosotros llamamos guerra espiritual, intercesión, no es básicamente solamente ir contra el principado de turno, sino básicamente es hacer que una nación recupere su don redentivo. Es decir, de la misma manera que una persona, por ejemplo, que no conoce a Dios puede estar muy atada por el diablo, y cuando le hacemos liberación, la persona es libre de esos bichos. No es solamente esa la tarea, sino que ahora recupere cuál es su propósito de Dios. O sea, ¿por qué el diablo lo agarró de esta forma? Un ejemplo maravilloso es el gadareno. Sea un gadareno o dos gadarenos, como dice en el otro evangelio, cuando ellos o cuando él es liberado esa noche, cuando Jesús llega a Gadara y él quiere seguirlo, le dice: Señor, quiero ir yo contigo. El Señor le dice: no, quiero que vuelvas a tu casa y les cuentes las grandes cosas que ha hecho Dios contigo. Y a continuación Marcos, si no me recuerdo mal, dice: y él se fue a predicar a Decápolis. Se fue a predicar a 10 ciudades, Deca 10, polis ciudades, a 10 ciudades. 20 años después va a haber un avivamiento en esas 10 ciudades. O sea, en el libro de Hechos ya se relata de que hay cierta actividad espiritual buscando al Señor en lugares donde los apóstoles no habían ido todavía. ¿Quién fue? El apóstol gadareno, ese que esa noche fue liberado, se fue para allá. Pero es interesante porque él va a Decápolis, va a ciudades, de la misma manera que la samaritana va a ir a Samaria, y tiempo después se va a pedir que uno de los apóstoles vaya a apoyar lo que estaba pasando en esa región de Samaria, que no había ido ningún discípulo. Recuerden que Jesús les prohibió entrar a Samaria. Pero esta mujer samaritana, ¿dónde fue a predicar? Fue a predicar a una nación que en ese tiempo era una nación como tal, Samaria, y ella es usada por Dios para desatar algo poderosísimo. Yo no dudaría en decir que hubo más gente que creyó en Jesús en Samaria que en Jerusalén. Esto se confirma cuando al terminar Mateo 28 Jesús dice: vayan a todos los etnos, a todas las naciones. Entonces veo que Dios tiene una carga por los etnos, pero no de la manera en que se ha hecho las misiones por los últimos siglos, ¿sí? Yendo a tratar de ganarlos simplemente para que se parezcan a nosotros, sino más bien ir para poder activar los dones que puso en esos pueblos desde antes de la fundación del tiempo. Entonces cambia completamente ese enfoque. Algo que vimos el 2014 en una escuela de profetas en Córdoba, cuando hablamos acerca de cómo funcionan los equipos apostólicos, si se acuerdan algunos que están desde ese tiempo con nosotros. El 2019 el Señor nos empezó a golpear el tema del gobierno de Dios. Ese tema es uno de los temas más complicados. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo cómo Dios gobierna, yo tampoco entiendo cómo gobierno en lo particular. Todos hemos crecido bajo ese concepto de que Dios toma el control, pero vemos que en la Biblia Dios no controla nada y Él nunca va a tomar el control. Dios gobierna, no controla. Es decir, hay muchas cosas que nos puedan pasar que nunca fueron la voluntad de Dios, es correcto. Pero nosotros hemos crecido en el Evangelio con la idea de que todo lo que nos pasa necesariamente es aprobado por Dios. Cuando vemos en la práctica y viendo en un contexto ya de revelación más transversal, no es así. Estamos en medio de un conflicto. Sé que el diablo está vencido, igual que el mundo. Pero eso no significa que esté inactivo, está activo. Si no, no tendríamos tantos problemas que tenemos. Es decir, yo puedo declarar que Él está vencido y estoy en lo correcto, pero si yo no entiendo cuál es su acción, tampoco puedo prevalecer. Pablo dice: conocemos las maquinaciones del diablo, y está diciendo el mismo que dijo que Él está vencido. Dice: de modo que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es decir, él puede ganar ventaja sobre nosotros. Sí, ¿cuándo? Cuando ignoramos sus maquinaciones.
Ahora, necesitamos un punto de equilibrio. Es decir, ¿cuál es la esfera de gobierno al final? ¿Qué nos corresponde hacer o no hacer? El 2019 nos volvemos a reunir en La Paz. No habíamos ido ahí por años. La última vez que convocamos una escuela en La Paz fue en el año 2007, cuando estuvimos con John Eckhart, Anita, Emerson, en una escuela que se llamó Alineamiento Apostólico. Y no volvimos a La Paz hasta el 2018, aunque nosotros nacimos ahí. Y solo volvimos porque Dios nos dijo que desde esa altura se debería predicar esta enseñanza. El 2019 compartimos una escuela, el gobierno de Dios. Y no sé si recuerdan, esa escuela fue muy particular porque nos mostró cómo ha sido el protocolo sobre el cual ha gobernado desde antes que existe el hombre hasta hoy. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel de los ángeles? ¿Cómo opera esto? Entendimos, ahí les enseñamos por primera vez una revelación que nosotros recuperamos el 2006, 2007, la caída de sabiduría, la rebelión de las luminarias. Eso el Señor nos lo reveló, lo aprendimos, lo recuperamos, usen la palabra que quieran, el 2006-2007. No lo había visto antes, lo vimos ahí. Hasta antes de eso yo entendía la de la caída de querubín, pero para mí Ezequiel 28 y Isaías 14 eran dos relatos de la misma cosa, y no lo eran dos relatos diferentes. En una se relata la caída de querubín, quien va a ser el diablo, y en la otra se relata la caída de sabiduría, quien va a ser la reina del cielo, la primera luminaria. Por primera vez enseñamos esto el 2019 y les mostramos cómo Dios nos ha puesto en una posición de gobierno en el Raquía para operar y por qué era importante entender este tema de gobierno. Ahora, hago un paréntesis aquí. Tal vez algunos dicen, sí me acuerdo, estuve ahí, otros dicen, no entiendo de qué está hablando. Voy a mencionar algunas cosas a lo largo de estos días que les va a ayudar, aún a los que no estuvieron presentes ahí, a no quedarse con segmentos en blanco, ¿vale? Pero lo que quiero decir es esto. Al final de cada año deberíamos tomarnos un tiempo para ver qué sabíamos y qué sabemos ahora, dónde estábamos y dónde estamos ahora, a dónde íbamos y dónde vamos ahora, porque si no nos estamos moviendo por revelación, sino por información. O sea, cuando tú aprendes algo que no sabías, pero no hay un cambio en ti, tú estás siendo informado, no estás recibiendo una revelación. La revelación siempre transforma. No te puedes quedar quieto. Cuando algo se te ha revelado, ¿qué hago entonces? Es eso, no es amén, aleluya, aleluya, ¿quién vive? Y ahí quedó. O sea, tiene que haber un cambio. Entonces yo recuerdo que al final del 2019, en la última sesión, el Señor nos dijo, para la Pascua del próximo año, abriré una ventana en los cielos y verán lo que yo les voy a revelar a partir de eso. La Pascua del próximo año es cuando se declaró la pandemia. El 8 de marzo, unos días antes de la Pascua, que ya teníamos planificado una actividad en Córdoba, se declaró la pandemia y todos a sus casas. Es interesante. El último evento que tuvimos nosotros como ministerio antes de la pandemia fue en enero. Tuvimos un Benjamín en Córdoba con cerca de 300 jóvenes. ¿Y saben cuál fue el tema central? El Raquía. Les enseñamos a los jóvenes cómo es posible que una noticia que sabemos que no es verdad llegue a toda la tierra en cuestión de horas. La manipulación de la información. Les contamos cómo el mito del Tercer Reich va a provocar 60 millones de muertos. Les contamos acerca de cómo la cultura está establecida sobre la muerte y cómo todas las naciones se conectan con la muerte a partir de ella. O sea, fue una escuela muy elevada. Eso quiero decir, fue muy elevada.
Cuando tenemos jóvenes de 14 años hasta 24, 25 hablando acerca de la manipulación de la información, cómo en el Raquía se genera la información falsa, fake news, cómo eso llegaba, por qué decimos todos el mismo discurso. O sea, fue tremendo. Nosotros, yo recuerdo que volvíamos de Argentina para recoger a nuestros hijos, a mi hijo con su esposa de Bolivia, y a irnos hacia Orlando, y al llegar se desató todo el tema de la pandemia. ¿Qué aprendimos en la pandemia? Bueno, lo primero es que Dios paralizó a la iglesia, se suspendieron las reuniones y, amados, después de 19 siglos, por primera vez en la historia del hombre, desde que la iglesia apareció, se cerraron los templos y no pudimos reunirnos. Y sabemos que el diablo no puede cerrar a la iglesia, lo hizo Dios. Y lo hizo Dios porque Él estaba en un proceso que empezó el 2015, estaba midiendo ministerios, estaba soltando visión sobre naciones, conecten todo con todo. Y llegas a un 2020 en una Pascua donde hablamos por 10 días, ¿se acuerdan la convocatoria de Pascua del 2020? Cada día cómo se juzgó un Dios diferente en Egipto, ¿se acordarán de eso? Que fue maravilloso este tiempo, pero había temor en la gente. Estábamos viviendo la primera pandemia de nuestra generación. La última gran pandemia fue la gripe española, cerca de 1920, o sea, era muy nuevo. Nos dimos cuenta, y esto fue duro, de que el hecho de ser parte de la membresía de una iglesia no significaba que vivíamos una vida espiritual correcta. Se provocó un vacío, fue muy duro. Se redescubrieron los hogares como centros de vida espiritual en el diseño correcto para una iglesia sana. Es decir, si no tenemos hogares sanos, no tenemos una iglesia sana. No importa que tengamos la iglesia más hermosa, la más grande de la ciudad, la que tiene más profetas, si las familias no son sanas, la iglesia no es sana. ¿Por qué? Porque la iglesia nació en familias, hechos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Casas salvas. Entonces los ojos de todos cayeron en los hogares y bueno, empezamos un proceso. Nosotros empezamos iglesias en casa, también largamos lo que es en Cristo, empezamos iglesias en casa. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Pero antes tú no querías nada, es cierto. No me interesan las iglesias en casa, no me gustaba la idea. ¿Sabes? Hasta el día de hoy no me gusta. Me gusta la adoración en grupo, me gusta el contacto frente a frente, en una pantalla. Pero ¿sabes qué? Sé que es importante hoy en el plan de Dios. Entonces, importa muy poco lo que me guste. Tenemos que tomar la pastilla y seguir, punto. Aquí no estamos para hacer lo que nos gusta. Activamos eso y el Señor nos lleva a otra etapa, el 2020, y empezamos siguiendo. Recuerden ustedes que más o menos fue desde el 2012, quizás me ayuden los hermanos de Rubén, que empezamos con la primera convocatoria para Pascua. Cuando hubo el accidente ahí, 2012 quizás, por ahí, ¿verdad? Que el Señor nos dijo, celebren Pascua, nunca lo habíamos hecho. Y de hecho no lo hacíamos todo el tiempo, pero el 2020 fue especial, fue muy diferente. Ahora todo ha ido sumando. El eclipse del 2017 con el eclipse del 2024. Está recuperándose el don de Isaacar, Estados Unidos, para convocar a las naciones. Y eso está activando a las naciones de muchos lugares. ¿Por qué? Porque las naciones no son gobernadas por presidentes. Las naciones son gobernadas por grupos de personas que tienen muchísimo dinero, que tienen mucho poder de decisión, que gobiernan desde las sombras con una agenda específica destinada a destruir a la familia, destruir el género, destruir la independencia de las naciones, o sea, eso es cierto. Pero como que la iglesia vive en otra parte, no se interesa, parece que no lo cree, no lo ve. Ahora las naciones empezaron a alinearse.
se han empezado a dar muchas cosas. El año 2023, y solo voy a contar 2 cosas más para dar el salto. El año 2023, nosotros estábamos en una pequeña reunión en una ciudad que se llama Gulfport, en Mississippi, pegado al Golfo. Y esa noche estábamos reunidos con un grupo de intercesoras que venían de Texas, de Mississippi, de Missouri, un montón de americanas muy lindas, para tener un tiempo en el Espíritu. Éramos como 40 personas y de repente nos metimos en el Espíritu y súbitamente el Señor nos abre un escenario, nos muestra el Golfo y nos muestra el Abadón debajo de las aguas. El Abadón es una región anterior a la región de sombra de muerte. El Abadón es tanto espiritual como una región física. De repente vemos que tenía una tapa, imagínense una caja con una tapa, y la tapa se movía, y habían 4 seres como ángeles caídos que hacían mucha fuerza para destapar esa caja. Las 4 esquinas de la tapa tenían cadenas que iban a diferentes lugares. La primera cadena terminaba en el Mar del Norte, allá en Europa. La segunda cadena terminaba en el Mar Negro, allá donde en este momento está la guerra entre Ucrania y Rusia. La tercera conectaba esa cadena con el lago Baikal, China. Y la cuarta con una pequeña isla que está en el océano Atlántico. Cuando vimos eso, sabíamos que teníamos que parar la intercesión porque no teníamos lo necesario en equipo humano para poder entender esto. Llegamos a donde estábamos hospedados con Marisol y convoqué a todos los intercesores que podía y se unió Chile, Argentina, nos unimos en intercesión para ver en el Espíritu qué estaba pasando ahí. Una de las escenas, solo les voy a contar una. Podíamos ver a bandidos, cárteles que se acercaban a las aguas físicamente del Golfo y mataban a alguien y tiraban el cuerpo al agua. El cuerpo caía al agua y de repente el Abadón soltaba un ser espiritual, un gigante. ¡Pum! Llegaba a la tierra, ahí estaban todavía los del grupo que habían matado al hombre, y ese ser se convertía en un guardaespaldas del grupo. Eso está en la palabra. Te habla acerca de la sinagoga de los gigantes, te habla acerca de cómo el agua produce gigantes. Estábamos viendo un intercambio. Podíamos ver que se tiraba sacrificio humano y salían gigantes. ¿Para qué? Para que sirvan como protectores, como guardaespaldas de estos bandidos. En su momento vimos algo parecido en Leví, hace muchos años, pero ahora lo estamos viendo en el Golfo. Y el Señor nos dice, se debe asegurar la tapa, porque si se desata, o si se cae la tapa, el Abadón se tragará a vivos y a muertos. ¿Cómo se asegura eso? Entonces el Señor nos dijo, convoquen a todas las ciudades importantes que rodean el Golfo para el mismo día asegurarla. Para hacer corta la historia, 5 estados de Norteamérica colindan con el Golfo, 5 estados de México colindan con el Golfo y Cuba, a quien se le llama la puerta del Golfo. El Señor, por su gracia, nos logró contactar con gente en los 11 lugares. Seguramente, y sé que aquí hay varios de los que hicieron la tarea en México. Les agradezco hasta el día de hoy por haber obedecido. En un día determinado se aseguró esa tapa. Y el Señor nos mostró algo, nos mostró esto, de que México no tenía la estructura para proteger el Golfo. No tenía la fuerza espiritual para cuidar el Golfo. Oramos por eso.
Primer día del mandato de Donald Trump, ya no se llama Golfo de México, se llama Golfo de América. ¿Por qué? Porque un presidente que acaba de llegar podría meterse en un vericueto como estos. A ver, pónganse a pensar, hay tantos problemas que tiene Estados Unidos y se le va a ocurrir a este hombre decir que ahora hay que cambie el nombre por decreto del Golfo de México, que se llama Golfo de América, sabiendo los problemas, sabiendo la bronca que iba a desatar en México, sabiendo de que, a ver, ¿de qué está hablando? ¿Sabes qué? Esa era parte de la agenda de Dios que Él tiene. Cuando vemos lo que Él está haciendo, vemos check, 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 lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces sí, sé que estoy en México, pero hoy para mí ese golfo se llama Golfo de América. Lo lamento. ¿Sí? Yo sé que aquí no van a querer cambiar el nombre del golfo, no importa, pero en este momento ahora, por solamente esa declaración de Isaacar, ese golfo tiene la cobertura de Estados Unidos y eso hace que las entidades espirituales se tengan que ver con Estados Unidos y no con México. ¿De quién es el auto ahora? Es fulano. Entonces, para hacerlo fácil, a ustedes les conviene. ¿Por qué? Porque claro, podemos decir que la cosa está muy buena. Yo no conozco mucho de la actividad profética de México y no quiero ser atrevido ni sonar, por favor, para nada irrespetuoso. Simplemente les cuento la historia desde mi lado, ¿ok? Desde mi lado. Yo me ponía a pensar, ¿cuánta gente profética habrá en la costa de México? Porque aquí el problema es en la costa, no es en Ciudad de México, no es en Zacatecas, es en la costa. El tema del gobierno está bien, yo puedo hacerlo allá, en un mapa puedo orar, pero sabes que el gobierno siempre es presencia física. Es decir, mientras no tengamos gente de Dios ahí entendida en la playa, que sale a la playa a mirar al agua cara a cara, no tenemos gente. No tenemos gente. No se puede hacer expropiación a distancia, tenemos que tomar territorio. Entonces, más allá de que esto mañana cambie los libros de historia del mundo entero, que no es el punto, el asunto es entender por qué se ha dado esa declaración. Y eso muestra de que Dios está metido en lo que está pasando, por ejemplo, en el Golfo. Y eso tiene que ver directamente con Estados Unidos, con México y con Cuba. Ahora, esa es geopolítica del espíritu. Eso es geopolítica del espíritu. Literalmente es geopolítica del espíritu. Están viendo ustedes jugadas de Dios para que pueda recuperar aire la iglesia de México por toda la muerte que se desata en el Golfo y puedan pues saber dónde afirmamos, ¿verdad? Porque si nos hace agua por todo lado, pues no hay forma en que la barca no se hunda. Tenemos que ver qué cuidamos y qué no podemos cuidar. ¿Se entiende? Esa es la primera cosa que quiero mencionar en este upgrade de dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? Ahora, ¿eso ha significado muchas cosas? Sí. Por ejemplo, después de la pandemia, ok, entonces las casas son importantes, tenemos que levantar casas. Esto es así, entonces hay que cambiar esto. Entonces resulta que Dios no controla, Dios funciona en base a cortes. Bueno, armemos cortes, pues, armemos cortes. O sea, ya no voy a seguir orando, Señor, tome el control. Cuando ya entiendo que Él se mueve con cortes, digo, levantemos una corte en México, levantemos una corte en Panamá, levantemos una corte en Bolivia. ¿Por qué? Porque son cortes las que tienen que actuar en este proceso. O sea, cada instancia de revelación debería cambiarnos el chip. ¿Para qué? Para que avancemos. Entonces ya pasó el tiempo de los que iban solitos a ungir con aceite, dando vueltas. Estamos en una etapa en la que se ha hablado de cortes, se está hablando de ángeles, se está hablando de todo este proceso y sería absurdo seguir con nuestra botellita de aceite dando 7 vueltas como Josué en Jericó. O sea, ¿se entiende? Estamos avanzando. Estamos avanzando. No significa que desechamos el frasquito de aceite. Tenga uno siempre en la mochila. Sí, no falta quien es medio Jericó y le echamos pues el aceitito, o sea, no hay problema. Y le damos las 7 vueltas alrededor. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a un escriba que saca de su bolsa cosas viejas y cosas nuevas. O sea, ¿todavía ustedes irían a dar vueltas? Sí, pero claro. Pero si podemos hacerlo desde una corte, mejor. No decimos, no, yo ya dejé esas cosas. En la parte práctica,
Vamos a siempre combinar cosas nuevas y cosas viejas. La segunda cosa, y con esa voy a ya pasar al tema. El año pasado nosotros estábamos metidos en una cumbre, justamente en un vallecito allí en el altiplano, con cerca de 100 personas, muchos están aquí, preguntando al Señor varias cosas de lo que... era una cumbre de comunidad. Nos habíamos reunido todos juntos para tener nuestra reunión anual y compartir juntos. Bueno, y yo estaba muy contento porque habíamos recibido una invitación de nuestra amada Anita para ir a Suiza con ella, y era una invitación, pues, ¿qué les digo? De esas que uno no puede pasar por alto, ¿no? El Señor, yo debo reconocer, ni le pregunté, dijimos, pues, ahí nos vamos, ¿verdad? Compramos pasajes y ya. Y bueno, nos despedimos de muchos de ustedes en La Paz, nos fuimos al aeropuerto y perdimos el vuelo. Nos perdimos en nuestra ruta al aeropuerto. No voy a entrar en detalles porque es ridículo. Lo único que puedo decir es que después de haber vivido yo tantos años, me perdí en los 12 kilómetros que une la ciudad con el aeropuerto. No llegamos nunca. Bueno, llegamos al final y el vuelo estaba a punto de despegar. Yo me senté en la cafetería, ¿verdad?, con mi esposa. Dije, Señor, este es un chiste, porque teníamos que hacer un vuelo a otra ciudad y de ahí salíamos a Madrid, de Madrid salíamos a Zúrich y toda la historia. ¿Cómo? Es la segunda vez que pierdo un vuelo en mi vida y lo pierdo acá. ¿Cuántos vuelos salen de La Paz a Europa? Ni uno. Sale de Santa Cruz, uno. ¿Cómo puedes perder eso? Entonces yo recuerdo que volvimos al lugar donde estábamos en retiro y volvimos en paz, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya no llegábamos al evento y todo. Entonces el resto del grupo iba a irse de viaje al sur de Bolivia, iban a irse a Potosí. Hago un paréntesis. Unos días antes de esa reunión llegamos a La Paz con Marisol y yo no sé qué, pero me enfermé. Fui a visitar la congregación allá en La Paz y recuerdo que cuando quise compartir yo tenía 39 grados de temperatura. Estaba viendo el raquía, pero en otra dimensión. O sea, estaba blanco, lo cual es mucho decir para mi color de piel. Estaba blanco, pero a pesar de eso compartí. Y de repente en la parte de atrás veo un ser rojo, todo vestido de rojo como un samurái japonés, cubierto de la cabeza a los pies de una armadura roja. No se le veía los ojos ni nada. Yo dije, estoy delirando. Sí. Al final recuerdo que paramos un ratito en un descanso. Marisol vino y me dijo, ¿no quieres descansar? Paremos esto. Dije, no, debo seguir, ¿no? Como nos enseñaron, ¿verdad? Ahí estaré. Y uno de los profetas de otra ciudad se acerca y me dice, hermano, ¿viste al querubín rojo que está atrás? Ahí dije, no es la fiebre. No es la fiebre. Pues sí, creo que lo veo. Okay. Está allá atrás y te está mirando desde que entraste. Ok. A esta altura digo que ya todo, listo, padre. Terminó la reunión. Quedó ahí, al día siguiente otra reunión, al día siguiente no sé qué, la temperatura pasó, no sé qué pasó, si fue un resfrío, si fue qué. ¿Saben cómo es llegar a La Paz y sus 4,000 metros con una temperatura? Eso no se lo deseo a nadie, fue horrible. Y empezamos la reunión, estuvimos varios días, el querubín aparecía, bueno, luego me enteré que era un querubín, aparecía y desaparecía. Llegamos a Potosí con el grupo de hermanos que se animó a ir, dado que yo ya no iba a ir a Suiza. Aparecieron varios profetas diciéndome, sabíamos que no ibas a ir. Era que me lo digan antes de haber gastado $9,000. Chistosos. Claro, porque no me devolvieron los pasajes ni nada. Esos profetas que te hacen, ¿verdad? Sabíamos que no. Ok. Entonces decidimos una de las mañanas, estando en Potosí con la mayoría de los hermanos, tener un tiempo en el Espíritu
Y estábamos como quizás 80 personas y nos metimos en el Espíritu. Y de repente este querubín se puso delante nuestro y él solo me habló dos cosas. La primera, me dijo: tengo un rollo, y lo extendió en el cielo. Era un rollo largo y de repente tratábamos de describir todo lo que estaba ahí. Estábamos grabando todo, pero era demasiado rápido porque él no hablaba, él mostraba y a su mano empezaban a aparecer muchísimas cosas. Cuando nosotros volvimos a casa, le pedí a una de mis hijas que me ayuden a poner en un infograma todo. Tardamos 30 días armando más o menos eso que vimos, porque eran gráficos que se movían. Era muy impresionante. Y tenía un título: Evangelio Eterno. Lo que vamos a compartir estos días es lo que Él nos compartió, básicamente. Todo lo que voy a compartir, y de hecho hay cosas que no sé cómo se las voy a decir todavía, porque están en el Espíritu. Es como cuando tú sabes algo, ¿no? Es como que alguien te pregunta, ¿qué sientes por tu esposo? ¿Qué sientes por tu hijo? ¿Qué sientes por tu mamá? Pónmelo en pocas palabras. Oye, eso no es fácil. O sea, ¿cómo es esa misma sensación? Es como que quieres decir algo y te das cuenta que no es suficiente, y esto y esto. Entonces, por eso es que quise hacer un infograma, solamente gráficos, para que sea más fácil que poner palabras. La segunda cosa que él dijo, porque apenas habló nada, es: dile a Ana qué es esto. A ver, hago un rewind de 2 meses antes. Estamos hablando con la hermana Ana y charlábamos acerca de los países, ¿no? Cosas así. Y ella me hace una pregunta, me dice: Fer, ¿cuántas naciones existen en los cielos? Miren la pregunta, ¿no? ¿Cuántas naciones existen en los cielos? ¿Cuántas crees? Ahora, esta es una pregunta que no es caprichosa, es muy interesante. Por ejemplo, hay naciones que se han inventado. Por ejemplo, Panamá. Históricamente Panamá era Colombia, era parte de Colombia, y por un acuerdo comercial y un tema vendieron Panamá, y ahora se apareció Panamá. Ahora, ¿ustedes se creen que debe aparecer? Dios dice: ay, mis hijos inventaron otro país. Bueno, manden un ángel para Panamá. O sea, a ver un ratito. ¿Es la tierra la que define lo que pasa en los cielos, o son los cielos los que definen lo que pasa en la tierra? Ahora, no respondan rápido eso. Van a caer en una trampa, porque es cierto lo primero y es cierto lo segundo. Hay cosas que aquí se activan que deben pasar allá. Ahí viene el atar y desatar. Habrá sido atado en los cielos. Lo que ates en la tierra habrá sido. Eso significa que lo que yo ato acá repercute allá, pero lo que pasa allá también repercute acá. Entonces no es fácil el asunto de ya. Pero en el tema territorial vemos que es Dios quien divide las naciones. Ahora, pero ella me hacía esa pregunta. Entonces le dije, y me dice: hagamos un trato. ¿Y por qué le dije? Estoy en la misma pregunta. Si el Señor te responde a ti primero, me cuentas. Y si me responde a mí, me cuentas. Listo, quedamos en eso 2 meses antes. Después de esa charla, yo me metí a investigar. Hice una pregunta simple, háganla ustedes. Googleen esto: ¿cuántas naciones existen oficialmente en la tierra? ¿Y saben qué? No hay número. 209, 219, 220, 208. Oigan, que no, es muy difícil contar banderitas, o sea, es muy difícil. Lo que pasa es que hay varias naciones que no han sido reconocidas oficialmente como naciones, y no sabemos si un día van a ser reconocidas, porque yo qué sé, se dividieron. Piensen solamente en lo que era la ex Unión Soviética. ¿Cuántas naciones aparecen de la división? ¿Qué pasa con Ucrania? Ucrania es Rusia, nos guste o no,
Ucrania es Rusia. Kiev es el lugar donde nace Rusia, nos guste o no. Está equivocado Zelensky y ya, punto. ¿Cuántas naciones hay en los cielos? Ese día el querubín me mira y me dice, dile, hay 120 naciones en los cielos. Claro, si Joel dice que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne y la primera vez que desciende es en Pentecostés, ¿cuántas personas hay ahí? 120. Entonces, ¿cuántas naciones hay que abarquen a todos los seres humanos? 120. Eso quiere decir que de los, vamos a asumir, 210 naciones que puedan estar en la lista hoy, realmente en los cielos solamente hay 120 embajadas legales. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿se imaginan cómo cambia eso? Por ejemplo, cuando tú entiendes que tú eres parte de otra nación, realmente tu nación no existe como nación independiente, sino que hay otra. O sea, cambia completamente nuestro entendimiento. ¿Qué se llama esto? Volvemos al punto de geopolítica del espíritu. O sea, estamos hablando de cosas que van más allá de simplemente, ¿verdad? Viene un avivamiento, ahí me voy. Estamos entendiendo cómo Dios gobierna. ¿Cuántas naciones son parte de la corte celestial de Dios? ¡Qué preguntón! ¿Pero qué preguntón? Porque obviamente cada nación tiene su asiento en esa corte. Las naciones se presentan delante del Señor. Eso significa que tienen que presentarse 120 para asumir que la tarea fue cumplida de llevar el Evangelio a todas. Bueno, esto puede dar para muchos, ¿sí? Terminó la administración de este querubín. Quiero serles franco, nunca había interactuado con un querubín yo en mi vida. Ángeles de diferentes tipos, etcétera, etcétera, inclusive ángeles caídos, pero querubines nunca. Fue la primera vez, porque en mi mente los querubines están muy metidos con Dios y ellos son parte de su corte muy cercana, es como que su guardia personal. ¿Qué se me hace un querubín aquí al frente, verdad? ¿Qué se me hace? Entonces entendí de que lo que él quería compartirnos era algo tan importante que tenía que ser enviado por un querubín. Ya más adelante, compartiéndolo con otras personas, pudo abrirse este escenario, de tal manera que lo que voy a compartir con ustedes, lo estoy aprendiendo junto con ustedes. No es un tema cerrado, es esos temas que tú sabes que da para más, pero es parte de un proceso, ¿ok? ¿Por qué es importante que eso sea dado a conocer en el 2025? 10 años después del 2015. ¿Por qué justo en el mandato del presidente Trump? ¿Por qué hay 4 años en los cuales esto tiene que establecerse en toda la tierra? ¿Qué? El Evangelio eterno. Cuando abramos la palabra en unos instantes, todo esto empezará a tomar forma. Con esta introducción quiero ubicarlos un poco en el tiempo y espacio, ¿sí? ¿Dónde estamos? Estoy tan expectante como ustedes de lo que va a venir estos años. El Señor nos dijo que del 24 al 30 era una estación. El año pasado, ¿se han dado cuenta? Estamos en plena Pascua, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que no convocamos, como lo hemos hecho varias veces. ¿Por qué? Porque el año pasado, cuando estábamos justamente con el eclipse en el 2024 en Carbondale, en el centro del eclipse, recordarán ustedes que no estaba lista la cebada en Israel y retrasaron la Pascua en Jerusalén. Y el Señor nos dijo, desmárquense del calendario de Israel.
Entonces, en este momento, puedo hablar solo de la compañía con la que caminamos más cerca. Esto no es para todos. Pero en este momento nosotros no tenemos instrucción de celebrar Pascua o Pentecostés o nada, porque nos pidió desmarcarnos del calendario de Israel el año pasado. Si mañana nos dice, háganlo con ellos, lo haremos, pero al momento estamos separados. ¿Se entiende? No es nada que perjudique, no es algo malo. Lo que quiero decir es esto: se ha enseñado de que Israel es el que marca el tiempo de Dios en las naciones. Si es así, tenemos un gran problema, porque es uno de los lugares de la tierra donde menos gente tiene el Señor. Entonces yo entiendo hoy día que quien marca el tiempo es la iglesia, no es Israel, es la iglesia. Y no es porque lo queramos, sino que eso tiene que ver con la correspondencia de obediencia a la revelación que el Señor ha dado sobre las naciones de la tierra. Sé que esto que acabo de decir no es muy popular, pero si lo entendemos en el espíritu, todo lo que está pasando, vas a darte cuenta que tiene total coherencia con el mover del Señor. Amén. Ahí estamos, por favor. Esto es la introducción. Que el Señor nos ayude a ubicarnos y estemos listos a hacer los ajustes que haya que hacer, cada uno en su agenda, cada uno en su caminar con Dios, en el ministerio. Esto está en un momento muy particular. Amén. Y buenas noches, sí, sí. Bueno, acabamos de escuchar la primera plenaria de esta serie de enseñanzas del Evangelio Eterno. Y quiero motivarles para que vamos a ser un poquito intensivos con esta serie de enseñanzas que vamos a comenzar a retransmitir con ustedes. Hoy es la primera plenaria. Si Dios quiere, vamos a ver si el miércoles, vamos a ver si programamos miércoles y viernes hacer transmisiones. Para completar unos 3 días a la semana podamos tener transmisiones y poder ir transmitiendo esta serie de enseñanzas y que la voz corra y que esta luz llegue a mucho más gente. Ayúdenos a compartir para que muchos más puedan llegarle esta enseñanza. Entonces, vamos a por tema de que queremos ser intensivos y sacar toda esta enseñanza y compartirla con ustedes y que ustedes la puedan tener. Entonces, tanto el lunes, vamos a ver 2 días más a la semana, estaremos ahí por la página de Facebook comunicándole para que estén atentos. Y llevamos años orando, o especialmente en particular, yo he estado años orando, pidiendo al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder entender y comprender las profundidades que Dios tiene para nosotros. Y quiero compartirles algo que está en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu es sentirse uno necesitado de que hay más de Dios y que hay más luz y revelación que Dios quiere traer a nuestra vida. Debemos abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu a todo lo que Él quiere enseñarnos. Entonces yo los invito que tengamos esa hambre, que tengamos esa sed, que no nos conformemos solamente con sentarnos y escuchar la enseñanza, sino que tomemos nota, que nos conectemos
atemos a lo que está siendo soltado en este tiempo. Eh, como decía el pastor Fernando Orihuela, del año 2024 al año 2030 es una estación. Entonces estamos en un tiempo donde Dios, una estación es como un tiempo donde Dios quiere que nosotros nos nutramos, aprendamos y tomemos esta luz y esta relación del Evangelio eterno. Y como bien lo dijo el pastor Fernando, él también está asimilando toda esta revelación y que nos podamos unir como cuerpo de Cristo y caminar bajo esa luz y poder ver cosas maravillosas que Dios quiere aún seguir soltando y sus ejércitos estén preparados, que nosotros como cuerpo de Cristo estemos preparados con la luz y la revelación que Él quiere. Entonces yo los invito a que tengamos hambre, a que tengamos sed y posiblemente nos va a tocar para la próxima transmisión comenzar un poco más temprano, tipo 7 de la noche, para poder abarcar, porque la siguiente conferencia o la siguiente plenaria ya es un poquito más larga. Entonces, no siendo más, un abrazo grande para todos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo profético. Bendiciones. Chao, chao.